Buenas tardes. Después de esta presentación, les voy a hablar de todo el proceso que hemos seguido para la nueva instalación del Tesoro del Delfín. Voy a intentar ir muy rápido porque no se oye. A lo mejor aquí, ¿se escucha mejor? No se oye. A ver aquí, ¿sí un poco mejor? Si no, cojo este. Así sí, aquí, yo creo que aquí se escucha mejor, sí. Sí, no tan cerca que le voy a dar. ¿Aquí me escucha mejor? Tampoco. Bueno, intentaré hablar más alto, a ver si lo consigo. Es que yo tiendo a hablar bajito, eso es verdad. Bueno, como les he dicho, han sido 4 años que hemos estado trabajando para preparar este nuevo sistema expositivo del Tesoro del Delfín. Se ha hecho una investigación histórica, se han analizado todos los materiales, se ha restaurado toda la colección, se han diseñado vitrinas especiales. Entonces, todo eso en 1 hora me cuesta muchísimo resumirlo, porque además de cada pieza podría estar hablando horas. Voy a intentar tocar un poquito todos estos ámbitos y para empezar vamos a comenzar con un vídeo que hizo la empresa de montaje, porque creo que explica muy bien toda la labor que hemos realizado. Esto es bueno, fíjense en ese balón, porque luego hablaremos de ello, y también esta prueba de humo. Aquí pueden ver en todos los departamentos, Leticia Azcue, Leticia Albeteta, que trabajaron, son las conservadoras, Mercedes Simal, que recopiló toda la información. Entonces, el proceso de fabricación de todas las vitrinas. Es el lacado, es el lacado al horno para que la pintura no emitiera ningún tipo de gas o de composición volátil que pudiera afectar a las piezas. El montaje de la vitrina, que luego os explicaré. La sala es circular, la vitrina se adaptaba al círculo y parece que es muy sencillo, pero el círculo no es perfecto. Eso lo sabes cuando llevas las vitrinas para colocarlas. Y este es el montaje final. Sí, ha quedado espectacular. Estoy muy orgullosa de cómo ha quedado porque hemos trabajado muchísimo, pero ha merecido la pena.
Bueno, como les digo, vengo a hablar de un conjunto singular. Es un conjunto singular dentro del Museo del Prado, ya que hemos reunido en esa sala toda la herencia de Felipe V, la herencia que recibió de su padre, el rey Sol. No, perdón, la herencia que recibió del delfín de Francia, de Luis, que era hijo del rey Sol, que no llegó, el delfín de Francia no llegó a reinar. Es una colección de piezas suntuarias. Se trata de los tesoros que tenían los monarcas y los príncipes en el siglo XVI y XVII, que poseían lo más singular, lo único en el mundo, lo único, lo caro y lo que demostraba el poder que tenían. Todo esto lo conseguían con estos tesoros en los que coleccionaban este tipo de obras, que es el tesoro del delfín. Puede parecer que este conjunto es diferente dentro del Museo del Prado, porque no es pintura. Quizás la gente asocia Museo del Prado con pintura. El Museo del Prado se fundó como museo de pintura y escultura, y lo que atesora es una colección real. Y estos objetos suntuarios lo utilizaban los monarcas y los príncipes y las grandes casas para mostrar el poder, la riqueza y la cultura que poseían sus propietarios. En los palacios en sí mostraban el poder y la economía que tenían sus dueños, pero la arquitectura se combinaba con las alhajas, con las pinturas, con las esculturas, con los tapices, los textiles, y todos juntos formaban un escenario que reflejaba la imagen de su propietario, la imagen que él quería mostrar al mundo. El ejemplo quizás más paradigmático es Versalles, cuando el rey Sol Luis XIV construye Versalles para demostrar al mundo el poder que tiene y lo decora con todos esos objetos suntuarios, lo más caro que existía en el mundo, y colecciona una de las mejores o mayores colecciones de este tipo, de vasos ricos o vasos maravillosos. Como les digo, estos objetos demostraban la cultura y el poder que tenía su propietario. Voy a utilizar esta jarra. Esta es la jarra de Narcisos, es de cuarzo. El cuarzo, no me voy a meter mucho porque ya di una conferencia aquí sobre el cuarzo. Era de las piedras más caras que se podían comprar en ese momento. Un cuarzo transparente y sin mácula era una pieza muy preciada. Eran objetos que demostraban el poder y la cultura de su propietario, porque tenían materiales ricos y únicos que no poseía ninguna otra persona. Además, muchas veces eran objetos que tenían una trazabilidad histórica, pasaban de una colección a otra, de un gran propietario pasaba a otro propietario, y también se puede ver cómo se pueden seguir estos objetos por los propietarios que tenían. Nos encontramos en el siglo XVII, XVIII, también demostraban la cultura. Estamos en un momento en el que se retoma la cultura clásica, es decir, hay que conocer bien la cultura clásica, la mitología, todos los elementos de esta época para demostrar que eres una persona culta, que sabes más que quizás el resto del pueblo. Tú tienes unos conocimientos que no adquiere quizás el resto de la población, con lo cual conocer esa cultura antigua también demostraba la educación que tenían sus propietarios. Y luego también, también como una lección de moral. Voy a leer la fábula de Narciso, más que nada para no perder tiempo, y dicen: la ninfa Eco fue castigada por la diosa Hera a perder el habla y no poder repetir más que la última palabra, ya que había facilitado las infidelidades de Zeus distrayéndola con su conversación. Ante esta situación, Eco se retira a la espesura del bosque y vive aislada, hasta que un día pasa por ahí Narciso, que había sido bendecido con una belleza extraordinaria. Eco quedó prendada de él y comenzó a seguirle. Un día que la vio se acercó a ella, pero Eco se quedó sin habla. Por gestos le explicó que le amaba, pero él de forma fría y soberbia le rechazó y se rió de ella. Esto provocó que la ninfa se refugiara en su cueva y se dejara morir de tristeza. La diosa Némesis, que había presenciado lo ocurrido, decidió castigar a Narciso. Le provocó una sed terrible. Al acercarse al río, vio su rostro reflejado en el agua. Quedó tan embelesado que al querer acercarse más, cayó al agua y se ahogó. En la orilla crecieron unas flores bellísimas, pero sin olor, que hoy llevan su nombre, Narciso. Si ven esta jarra,
solamente la puede apreciar completamente quien conozca toda la mitología clásica. Es decir, en Suasa vemos a Narciso. En el momento que se asoma al agua y se transforma en flor, que la pueden ver debajo, tiene el Narciso. Bajo él la ninfa Eco. Pero el mito no queda completo hasta que llenamos la jarra de agua. En ese momento es cuando Narciso ve su reflejo en el agua, como lo verían aquí. Y al coger la jarra por el asa tapamos la boca a Eco, impidiéndole hablar. Es decir, para entender el funcionamiento de la jarra solamente lo puede entender una persona que esté versada en la mitología clásica. Con lo cual, la propietaria ya está demostrando la educación y la cultura que tenía. No podemos olvidar también el carácter moralizante de esta obra, ya que Juana III se convirtió al calvinismo, así como toda su corte, lógicamente, y el pecado de soberbia y su castigo queda simbolizado en esta representación. Es decir, en una sola pieza, Juana III mostraba su riqueza, la posesión de materiales únicos, su educación y la cultura de una princesa renacentista, y a su vez un acatamiento de la ley divina y de la moral calvinista. Es decir, estos objetos eran necesarios para mostrar la personalidad de su propietario. Además, eran objetos muy... Perdón, pero es que no me pasa la diapositiva. A ver, ahora me ha pasado varias seguidas. Aquí estamos. Quizás esto ya se lo contó Leticia Arbeteta, pero eran piezas muy valiosas. En los inventarios de Felipe II, en el inventario, para que vean el valor que tenían, el cuadro de Carlos V en la batalla de Mühlberg, una obra muy valorada por su propietario, estaba tasado en 200 ducados, mientras que una pieza grande a la manera de barco de cristal de roca, que podría ser parecida a esta que tenemos en el Tesoro del Delfín, estaba valorado en 500 ducados. Y un pavo de Indias, parecido al que tenemos en el Tesoro del Delfín, estaba en 800 ducados. Es decir, en estas cortes en lo que más invertía dinero eran en esos objetos de lujo. El conservado en el Prado es uno de los escasos conjuntos históricos asociados a las grandes dinastías que aún existen en Europa. Estas colecciones actualmente se encuentran, como ven en la diapositiva, en Florencia, en Viena, en Múnich, Dresde, y son hermanas de la colección que guardamos en el Prado. Una de las más importantes colecciones fue la que reunió, como les he dicho, el rey Sol, Luis XIV, que actualmente se expone en la Sala de Apolo, en el Museo del Louvre, muy mermada, porque desgraciadamente fue una de las mayores colecciones de artes suntuarias, una de las más importantes de Europa, pero Luis XIV en 1688 necesitaba dinero para la guerra y mandó fundir gran parte de esta colección. Por eso quizás es también tan importante la que conservamos en el Museo del Prado, porque fue como resguardar de la destrucción lo que pasó en Versalles. Como les digo, Luis XIV coleccionó una de las primeras, de las más importantes, y Luis, el gran delfín, él comenzó también a coleccionar. Se endeudó muchísimo para comprar este tipo de obras que se compraban, por ejemplo, cuando moría un propietario o directamente a los artesanos, o cuando fallecía algún propietario que salían a subasta. Como les digo, se endeudó mucho, llegó a poseer 697 piezas, pero murió antes de llegar a reinar. Posiblemente su idea era que cuando él falleciera, al juntar la colección de su padre con la suya, hubiera tenido la mayor colección del mundo, pero fallece. Al fallecer, la colección sale a subasta, una parte para pagar las deudas, pero otra parte se la queda a Luis XIV para completar su colección. Él elige una serie de piezas y de lo que queda, de toda la posesión de su padre, le preguntan a Felipe V, que ya estaba en España, que quiere heredar. Y Felipe V pide esta colección, posiblemente porque Felipe V ya estaba pensando construir la granja de San Ildefonso, que si se fijan es parecido a Versalles en la distribución, y a lo mejor él también quería esta colección
para mostrarla de una forma suntuaria, lo mismo que había hecho su abuelo Luis XIV. La colección o su herencia llega a Madrid, se aloja en el Alcázar de Madrid, allí nunca se llegó a exponer porque la manda llevar a la granja de San Ildefonso. Allí se quedó guardada durante un tiempo, se hicieron bastantes, se conservan los croquis de dónde iba a ir colocada, pero nunca se llegan a construir las hornacinas y al final la colección no se expone. Queda guardada hasta que Carlos III la dona al Real Gabinete de Historia Natural. Las donó como piezas mineralógicas de gran valor y allí se quedan guardadas y se exponen. Hasta que en 1813, durante la huida de los franceses de Madrid, fueron al Real Gabinete y bajo amenazas, porque estaba escondida, el tesoro del Delfín estaba escondido, bajo amenazas exige que se la den. Entregan la colección, está documentado que la echaron a un carro de paja y se la llevan a Francia. En ese viaje muchas ideas se perdieron, se fracturaron, sufrieron daños, pero en Madrid se quedaron los estuches. Todas estas piezas tienen su estuche personal con la misma forma, alberga la pieza con la misma forma y son unos estuches muy interesantes porque dan mucha información de la pieza, tanto de su procedencia. Algunos de estos estuches te pueden marcar dónde se hicieron y otros se fabricaron ex professo cuando pasaron a la colección del Delfín y están marcados con un delfín para demostrar que es de su propiedad. Entonces da mucha información sobre la forma de las piezas, sobre los tamaños. ¿Qué ocurre? Que los estuches es un tipo de obra que corren el peligro de ser viejas. Cualquier objeto que tenemos en su momento, cuando sale al mercado, siempre está de moda. Al cabo de unos años se empieza a envejecer y se empieza a poner viejo. Se pone viejo y se pasa de moda. Ese es el peor momento de cualquier pieza. En ese momento es cuando se tiran, cuando se arreglan, cuando se modifican, pero si pasan ese momento, pasan a ser antiguos y en ese momento es cuando ya se empiezan a conservar. Pero el momento de ser viejo es muy peligroso. Entonces, todas las colecciones de las que hemos hablado, la de Dresde, la de París, la de Viena, no conservan los estuches. Los estuches se tiraron, se deshicieron de ellos. En cuanto se hicieron viejos, se deshicieron. La única colección que conserva todos los estuches es la de Madrid, porque se quedaron almacenados durante la huida de los franceses. Posteriormente, el tesoro vuelve a Madrid. Hay piezas que ya se han perdido, se destrozaron, otras habían pasado por orfebres franceses que le habían cambiado la forma, y de las piezas desaparecidas solamente conservamos los estuches y las descripciones que se hacían en los inventarios. Entonces, gracias a los estuches podemos más o menos saber cómo es la forma, porque si se fijan en la barquilla del dragón, vean cómo se afina perfectamente la forma del estuche a la pieza que contiene. O la otra pieza que vino modificada de Francia, como pueden ver, el pomo que tiene en la parte superior no le pertenece. Y nos lo está diciendo el estuche. El estuche nos ha dado mucha información sobre piezas, de cómo iban colocadas o cómo iban engarzadas. Posteriormente, durante la época de Isabel II, se considera que el tesoro del Delfín no tiene que estar en el Museo de Ciencias Naturales, que tiene otro interés, y ingresa en el Museo del Prado. Allí se coloca en la galería central, como ven en las imágenes de arriba, y está allí colocado hasta que en 1918 sufre un desgraciado robo. Es un robo interno, lo robó gente del interior del Museo del Prado, y lo que pasó es que iban arrancando piezas de orfebrería. Entonces, en ese momento hemos perdido algunas piezas de las que conservamos fotos y iban arrancando pues dragones o iban en la orfebrería de oro para venderla. Después de esto pasa por otras salas del museo hasta que en 1989 se coloca en esta sala, donde la habrán conocido muchos de ustedes, en un sótano, con unas buenas vitrinas. Tengo que decir que las vitrinas estaban muy bien pensadas, tenían algunos fallos lógicos de la época, pero eran buenas vitrinas. Pero en un momento dado se decidió cambiar de ubicación debido a las vibraciones del tren que pasa por debajo y porque está bajo el nivel freático. No quiere decir que estuvieran húmedas, pero siempre que tienes algún tipo de obra bajo el nivel freático, pues tienes más posibilidades de que algún día la humedad suba. Entonces no lo considerábamos que fuera una sala más adecuada. Por esa razón, hace
4 años, en el 2014, bueno, en el 2013 ya empezamos a hablar de esto, se decidió llevarlo a una nueva instalación en el Toro Norte, que es la que ven en la imagen. Esta es la instalación que se inauguró en junio de este año, el 25 de junio, ¿y qué es lo que alberga? En esta nueva instalación, lo que hemos intentado, si se acuerdan, en la instalación anterior las piezas estaban colocadas más bien por colores. A un lado las de cristal de roca, a otro lado las piezas coloreadas, y estaban colocadas muy bonitas. Y la parte histórica no estaba muy bien tratada, simplemente había un panel a la entrada. Y yo la verdad es que estaba ahí un poco, me dolía, porque ya algunas veces iba al tesoro y cuando salía la gente de visitarlo, menos la gente que sabe lo que estaba viendo, la gente que no sabía decía, ah, aquí es donde come el rey, es la vajilla del rey. Entonces a mí eso, intentar explicar lo que es un tesoro dinástico, lo que es un tesoro, la suntuosidad de un tesoro dinástico, lo que significa para una dinastía y para un monarca y para un príncipe, ¿no? Entonces lo que se ha hecho en estas nuevas salas es una explicación, yo creo que nos ha salido bien, de toda la investigación histórica que hemos hecho y dar a conocer qué es este tipo de obras. Entonces, si van a ver, verán que está más o menos explicado, primero una zona histórica, luego hemos agrupado las piezas, esto ha sido Leticia Azcue y Leticia Arbeteta, más bien por los focos de interés que tenían estas colecciones. Al tener una colección dinástica completa, redonda, podemos ver más o menos cuáles eran los intereses que tenían estos monarcas, ¿no? Entonces, por ejemplo, por un lado es la cultura clásica, lo que les he dicho antes. En el inventario de Versalles, esta jarra que ven aquí, que yo, la verdad es que cuando la ven no le dan tanta importancia, era lo que abría el inventario, era la pieza más cara de toda la colección, porque es un vaso helenístico del 323 al 321, bueno, del siglo IV antes de Cristo. Y eso ellos les daban mucha importancia, la trazabilidad histórica, el conocimiento de la cultura clásica. Y esta era una de las piezas, esta que ven allí, no sé si se ve bien con tanta luz, no sé si lo están viendo. Sí, bueno, esa pieza era una de las más valiosas y de las más valoradas. Al lado tienen otra copa de sardónice, también de origen clásico, que como ven, se iba cambiando la orfebrería, se iba adecuando a los gustos del momento. Las piezas de piedra, que yo no les voy a hablar mucho porque va a venir mi compañera Sonia Tortajada, vendrá a hablar de la mineralogía del tesoro en otra conferencia, con lo cual yo no me voy a meter mucho, pero las piezas se mantenían, pero la orfebrería se iba modificando para el gusto de la época. Otro de los intereses que tenían estos monarcas era lo exótico, lo único, lo que no tenía nadie. Entonces, de esto viene mucho de los países lejanos. Ellos mandaban sus embajadores para comprar materiales, piezas, objetos que no hubiera en Europa, que no tuviera ningún otro, ¿no? De estas embajadas que mandaban para comprar, y luego también las embajadas que venían. La embajada de Siam, ante Luis XIV, ahí tienen ese grabado. Si se fijan, eran las embajadas de Siam. Hay muchos cuadros porque eran muy exóticas, que venían vestidas de forma asiática. Estas son las embajadas de Tailandia y traían estos nuevos materiales que aquí no tenía nadie. Si ven en la parte baja, vean todas esas piezas que son tan parecidas a las que conservamos en el Tesoro del Delfín. Los jades que no conocían, las nuevas formas de insertar. Esto es la taza de arriba tiene un sistema de la dinastía Qing de sujetar los rubíes. Eran piezas exóticas y tenemos una buena representación de este tipo de obras. Por otro lado estaban los talleres franceses, es decir, ellos trabajaban con los mejores talleres de orfebrería franceses y como les he dicho, como Luis XIV fundió gran parte de su colección, la colección que tenemos en el Prado es muy representativa de estos talleres o artesanos franceses, orfebres. Uno de los más importantes es el maestro de los dragones, Pierre de la Ver, del que tenemos dos piezas muy importantes. El otro taller es el de Pierre Ladouillot,
que es bueno, tiene sobre todo los vasos de Camafeos. Este artista trabajó exclusivamente para Luis XIV y para su hijo. Y como se fundió mucho de lo de, como les he dicho, como se fundió durante la época de Luis XIV, las obras que tenemos aquí son de gran importancia por esa razón, porque se conservan pocas. Y luego, en esa época, el centro del lujo estaba en Milán. Pues eran objetos milaneses. En Milán estaban los mejores fabricantes de armaduras, de tapices no estaban en Flandes, pero era la industria del lujo, del textil, de la orfebrería, y había los más grandes talleres de este tipo de obras se encontraban allí. Había mucho cristal de roca, porque estaban cerca de los Alpes, traían de ahí el cristal de roca. Entre ellos destaca la familia Miseroni. No voy a hablar mucho porque ya les digo, mi compañera les hablará, y porque además yo hace años di aquí una conferencia también sobre cristal de roca, que a lo mejor alguien se acuerda de ella. El taller de los Sarachi, que trabajaban con estos animales, estos bichas que hacían, maravillosas, siempre ensamblando piezas, hacían obras de gran tamaño. Aníbal Fontana, que es la delicadeza, son las mejores tallas. El tallado del cristal de roca de Aníbal Fontana es espectacular. Tenemos varias piezas de ellos espectaculares también, porque quizás cuando se subasta el tesoro del Delfín, cuando Luis XIV elige piezas, Luis XIV tenía una buena colección de cristal de roca. Entonces posiblemente no cogió el cristal de roca, y por eso las mejores piezas que tenemos son de cristal de roca, porque no se las dejó porque se las dejó a su nieto. Se quedó más bien con las piezas podemos llamar de piedra coloreada. O Francesco Tortorino, un artista también milanés que conocía los trabajos de Leonardo, porque hace mucha referencia a que a él Leonardo le ayudó, o sea, a desarrollar la técnica para llegar a hacer este tipo de talla tan espectacular. Entonces, todos estos grupos que forman el Tesoro del Delfín están muy bien representados en el nuevo sistema expositivo que hemos desarrollado. Ahora voy a hablar un poco de los esmaltes. Los esmaltes, porque los llamamos los grandes desconocidos. La gente es que no valora los esmaltes con lo que lo debe valorar. Y entonces voy a hacer una pequeña introducción a los esmaltes. Los esmaltes es vidrio. Es vidrio que funde entre 600 y 800 grados centígrados. Si ven, por ejemplo, en cerámica, que es lo que conocerán más fácilmente, la cerámica vidriada es parecido a lo que son estos esmaltes, pero de una forma mucho más tosca. En este caso, el vidrio se muele. Se tiene que moler. Si ven aquí un esmalte turbio, punteado, no homogéneo, con acumulaciones, zonas opacas, con poros, es señal de una mala preparación. El vidrio se molía en estos morterillos de ágata hasta que es muy fino. Muy fino. Se molía varias veces porque si tenía demasiado grano quedaban grumos. Si era demasiado fino hacía aguas. Es decir, tenía que ser la molienda perfecta. Y estos molidos de vidrio duraban 3 días solamente porque se conservaban en agua y el agua deshace la parte alcalina del vidrio, entonces tenían que cada 3 días repetirlo. Entonces, la pieza que se va a esmaltar, por ejemplo, este pececillo que tienen en la imagen, en oro, porque los demás metales, al vidrio se le añade óxidos metálicos, eso sí que lo sabrán, para darle un color u otro. Con lo cual, si el metal que tienen debajo genera óxidos, pueden manchar el vidrio, el esmalte que tiene arriba. El único metal que no mancha de ninguna forma el esmalte es el oro. Por esta razón, en el Tesoro del Delfín todos básicamente están realizados sobre oro. Y si no está, primero se da una mano muy gruesa de esmalte blanco para ir trabajando sin que les afecten los óxidos del metal. Entonces se coge la figurita de oro, tenían una varilla, terminaban en una varilla para poder sujetarla, y entonces los esmaltes, cuando se les añade los óxidos metálicos para darle color, varía ligeramente el punto de fusión. El punto de fusión más alto es el del blanco. Entonces, se mezclaba en los polvos con un aglutinante, uno que se quemara cuando se cocía, se pintaba el color blanco y se metía en un horno abierto, se metía en la figura hasta que fundía y se sacaba rápidamente, porque si funde demasiado, escurre y burbujea. Entonces, se saca y tienes la figura en blanca. Se pinta el siguiente color que funde a temperatura más alta. Se pinta con ese color y se mete lo justo para que funda, pero sin que se funda el blanco para que no se mezcle, que la línea quede pura,
y que no burbujee, se saca, se pasa al tercer color, se saca al cuarto color, al quinto color. Cuando se ven estos esmaltes que ven aquí y se ve la cantidad de colores que tiene, se pueden hacer idea del trabajo que llevaba a hacer esos esmaltes. Aquí, si se fijan, en esta piececita, es una pieza muy, muy pequeñita. A ver si se ve el cursor. No, no se ve el cursor. Bueno, ahí verán que hay como un puntito en el centro de donde sale la varilla, que la tienen ahí. Esto es lo que les digo. Esta es una cabeza del dragón. Este dragón tiene un tamaño así, como de 5 centímetros. Esa es la cabeza. Si se fijan en si se fijan en la imagen de ahí, pueden ver como todas las pinceladas están en relieve. Es decir, van fundiendo un color tras otro y van quedando en relieve, porque van fundiendo por temperatura. Y nunca se funde una con otra. Esas son las escamas del dragón. Fíjense la cantidad de colores que llevan simplemente las escamas, todas pintadas y la gran variedad que tenían. Además, se jugaba con los esmaltes transparentes y con los opacos. Y también grabando el metal. Por ejemplo, las colas de la sirena juegan con la talla del metal y a la vez van metiendo los distintos colores O, por ejemplo, en estas mariposas también vean cómo van jugando con los transparentes, con los opacos. Esto es muy bonito, estas son las chapas. Iban recortando las chapas y luego se van esmaltando, dándoles una sensación como de relieve. Esta la pongo porque me hace muchas gracias. Esto es muy renacentista. Si se fijan, tiene los dos ojos, la nariz y la boca. Es un juego que hacían, son esos juegos de los animales, y en cada esquina de ese vaso hay una carita que te mira, que tienes que verla. Entonces, por eso son los esmaltes. Por eso muchas veces cuando había gente que venía al taller y me decía, ¿pero esto de qué es? Digo, esto es de oro esmaltado. ¡Jo! ¿Y por qué tapar el oro con el valor que tiene el oro? Más que un esmalte. No, porque en esa época los esmaltes tenían más valor que el oro. Y una persona culta que sabía la dificultad valoraba esos esmaltes. Era mucho más importante que el oro. En cuanto a los metales, se ha hecho un estudio técnico en profundidad de todos los metales que componen la colección. Se ha hecho por fluorescencia de rayos X. Es una técnica que permite ver los elementos que componen un material a nivel atómico y también permite cuantificar. Es decir, te puede decir cuántos los átomos que tiene, pues, de oro, de plata, de magnesio, de todos los materiales que tengan, y también te lo cuantifica. De esa forma podemos estudiar todas las selecciones que componen el tesoro. Lo que nos hemos encontrado es que básicamente tenemos oro, también hay elementos de plata, mucha plata dorada también, cobre dorado, también hay latón dorado, hemos encontrado algunas piezas de latón dorado, y hierro, sobre todo para las estructuras internas. Aquí pueden ver en esta foto cómo, bueno, esa es la pistola de fluorescencia, cómo se están analizando los metales. Esa es la figurita del vaso de los dragones, que nos dio que tenía oro de 21 quilates, la cabeza del niño. Ese niño es de oro prácticamente macizo, tiene una parte, y es de 21 quilates, que luego va todo esmaltado. Como ven aquí, el hierro se utiliza sobre todo para las estructuras, para las barras, porque es mucho más resistente. La plata dorada se utiliza cuando no se dora, porque ya les he dicho, cuando no se dora, perdona, la plata dorada cuando no se esmalta, por lo que les dije antes de la plata que mancha el esmalte, y cuando no está dorada, cuando no está esmaltada, se utiliza para decorar. Y luego también hemos encontrado cobre dorado, como es el caso de esta bandeja. Es una bandeja grande que pesa para las estructuras. Es como una concha que se cierra y sujeta las piedras, que pesan mucho. Entonces, esa estructura es de cobre dorado. Por ejemplo, en el vaso de Narciso también hemos ido analizando todas las piezas y, por ejemplo, combinándolas con rayos X, en algunos casos, hemos podido ver que, por ejemplo, la figura de Narciso es de plata y llega, no sé si se ve, no sé si se ve, no puedo sin mandárselo, si se ve que la figura llega como a la altura de los muslos, está engarzada en otra pieza que es de oro de 18 quilates, porque esa sí que lleva esmaltes, y está atornillada a la figura de Eco, que si se dan cuenta se mete en otra de plata dorada,
Entonces, hemos podido ir viendo cómo se va montando y cómo cada aleación está pensada para el tipo de función que tiene que hacer. Por ejemplo, este es un cofre precioso. Estas fotos que casi se las pongo para que puedan ver cosas que luego no pueden ver cuando van, que es el cofre abierto. En este cofre, por ejemplo, las paredes son de hierro. Son finitas, muy resistentes, y ahí van sujetas todos los camafeos. Sin embargo, la decoración exterior, para que no se vea este hierro, lleva por fuera una decoración de esmaltes, unas chapitas de esmalte que van sujetas, y luego todo el borde es de plata dorada. Podríamos pensar que el otro cofre que teníamos también fuera de hierro. Este cofre estaba totalmente tapizado, forrado por dentro con tela, no sabíamos cuál era la estructura. Se radió y en este caso lo que vimos es que la estructura que tiene por dentro es de madera. Es decir, ellos van utilizando, no siempre se utiliza lo mismo para las mismas funciones, se va adaptando al interés de cada pieza. Aquí ven ahí, por ejemplo, cuando estamos metiendo la placa de rayos X dentro del cofre. En cuanto a los metales, hemos encontrado muchos problemas de oxidaciones. El oro no se oxida, pero en cuanto nos metemos con la plata, tenemos unos problemas de sulfuraciones. La plata se sulfura, se pone con un gris oscuro, y siempre, para que se produzca una oxidación, tiene que haber un electrolito, que es la humedad ambiental, tiene que haber humedad, y algo con lo que reaccione. El oxígeno, que que oxida rápidamente, es muy electronegativo, y también los COP, que son los compuestos orgánicos volátiles. Los compuestos orgánicos que afectan tantísimo a los metales son los gases. Por ejemplo, la madera, el olor a madera, que es tan agradable, ese olor es un ácido. Es un ácido, es ácido nítrico, sí, no estoy segura. Bueno, no es ácido nítrico, lleva en composición un ácido, con lo cual en un ambiente con mucha madera, que huela mucho a madera, la plata se va a sulfurar muchísimo antes y se va a oxidar mucho antes que en un ambiente limpio. Esto es lo que se llaman los compuestos orgánicos volátiles, compuestos que pueden reaccionar con los metales. Por ejemplo, la contaminación atmosférica, que saben todos los problemas que hay ahora mismo con las esculturas en metal en exterior, debido a la contaminación atmosférica, se están deteriorando en los últimos años mucho más rápido que en los últimos 20 siglos. Porque hay muchos más COP en el ambiente. ¿Cómo se separa esta oxidación? Con las protecciones. Los metales siempre se han protegido con ceras, con barnices de siempre, para intentar impedir que estos COP o el oxígeno estén en contacto y puedan oxidar los metales. Pero estas protecciones no siempre funcionan, o a veces no están bien aplicadas. Por ejemplo, como vean aquí, se ven algunas zonas, como pueden ver que la aplicación no quedó bien dada en las anteriores aplicaciones, y se ha sulfurado o se ha oxidado el metal. No quiero criticar a los antiguos restauradores, porque les aseguro que dar estas protecciones transparentes, que es que apenas se ven cuando las das, es muy fácil que te quede un hueco sin proteger. Das una pincelada, das otra, te queda un filito en medio y no te has dado cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, pueden ver también ahí cómo se encontraban las piezas del tesoro oxidadas. Hay un problema. La oxidación de un metal es metal oxidado, pero es el metal del que está compuesto la obra. Y nosotros lo que queremos es conservar la obra. Queremos conservar todo. Y ese metal es oxidado, es metal constitutivo de la obra. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? Es un problema que los restauradores intentamos solventar. Cuando se limpia la plata, cuando se dice que habrán oído siempre zumo de limón con un poquito de blanco de España, o con talco, con tal, y frotas. ¿Eso qué es? El zumo de limón es un ácido que se come el óxido, el mineral en el que se ha convertido el óxido, y el talco o el polvo blanco es un abrasivo. ¿Qué estamos quitando? Estamos quitando la plata sulfurada y estamos recuperando la plata limpia que está debajo. ¿Qué ocurre? Que vamos quitando una capita y otra capita y otra capita y otra capita. Y eso, a largo plazo, nos estamos llevando la obra original. ¿Qué hacemos en estos casos? En estos casos también tenemos que tener en cuenta que son obras que se van a ver, tampoco podemos dejarlas negras o a ronchas. Entonces, en el Prado lo que hacemos es, utilizamos un pulimento muy fino,
un pulimiento de arcilla finísimo. Esto que están viendo aquí se ve con el binocular. Y únicamente limpiamos las zonas donde se ha sulfurado, muy suavemente, con binocular, para quitar únicamente eso. Y luego volvemos a proteger con las protecciones. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, en la plata, en este caso, no pasa nada, pero tenemos mucha plata dorada. La plata dorada, lo que ocurre es que el oro, cuando pasa el tiempo, salen las sales de plata. Por detrás van trepando las sales de plata o la poca plata que tenga ese oro en composición, se oscurece. ¿Y qué hacían entonces? Cogían el zumo de limón y los abrasivos y limpiaban bien y dejaban reluciente. ¿Qué ocurre? Que las capas de dorado son muy finas. Entonces, en el tesoro ya nos estamos encontrando bronce dorado, que ya la capa es tan fina que empieza a tener ese color rosa del bronce, o plata dorada, que ya es un oro que se le ve muy blanquecino, muy amarillo. ¿Por qué? Porque estamos llegando a la plata. Entonces, estamos intentando pulir lo menos posible, únicamente en aquellos sitios donde es necesario. Y volvemos a proteger, también con barnices, con protecciones, pero únicamente los metales que sabemos que se van a oxidar, los que tienen plata en composición, porque los que sabemos que son de oro, eso no se protegen, porque las protecciones periódicamente hay que quitarlas y volver a darlas, con lo cual es otra intervención, que tampoco es bueno estar con las piezas siempre tratándolas. Entonces, como ya hemos podido analizar todas las aleaciones, las que son de oro, que eso no se oxida, no se protege. Además, las de oro suelen tener esmaltes y si le das los barnices, esos esmaltes pueden hacer estrapo, pueden tirar de los esmaltes. Además, te cambia el brillo, pasa de un brillo metálico a un brillo plasticoso. Es decir, entonces, en estos casos, como se ve aquí, hemos dado protecciones, ven ahí cómo les estamos dando, pero únicamente a la plata dorada. Todo lo que está en color azul es lo que hemos protegido con esas protecciones nitrocelulósicas, pero por ejemplo el oro de 18 quilates no lo hemos protegido. Entonces vamos seleccionando para que de esa forma le evitamos a la pieza. Hay piezas que son totalmente de oro, pues no va a haber que intervenir nunca las protecciones, la dejamos un poco más estable. Al realizar todas estas limpiezas también hemos encontrado las distintas estructuras que tienen estos objetos. Eran objetos muy bien pensados y siempre se tienen que poder, por un lado por su mantenimiento para limpieza, desmontar para poder limpiar bien, por otro lado porque si algún día recibe un golpe y se daña, que tú lo puedas arreglar sin tener que estar pendiente de que el cristal de roca no se te rompa. Entonces todas ellos se desmontan. Una de las cosas son las que van, las piezas articuladas. Por ejemplo, esta jarra, si ven arriba, tiene un pasador, que cuando le quitas el pasador, la jarra, van viendo, se van soltando las piezas hasta que se separa el cuerpo de la base. Esto nos permitió poder limpiar el interior. El interior estaba muy oscuro y en las intervenciones anteriores no habían desmontado, entonces quieras que no, se te ve la jarra se veía con una mancha negra. De esta forma pudimos acceder al interior y también protegerlo para que se conserve más tiempo sin oxidarse. Otras son las piezas que se ensamblan. Por ejemplo, este barco, como ven, la rueda tiene ese tornillo, esa tuerca, que es una flor esmaltada de oro, que cuando la desenroscas puedes sacar las ruedas. Tenían esas manchas amarillas, eran resinas antiguas, eso se tuvo que restaurar. Y una vez restaurado, se vuelve a colocar, como pueden ver perfectamente, se vuelve a atornillar con su tornillo original y el barco es como un cochecito. Yo lo que no entiendo es este barco, porque le empujas un poco y sale rodando, rueda fenomenal. No entiendo cómo ha llegado, siendo cristal de roca, hasta la actualidad y no se ha despeñado por una mesa algún día, porque es que lleva unos rodamientos estupendos. Otras son las estructuras atornilladas. Este vaso es una preciosidad, esta figura. Como ven, son todo con tornillos. En esa diapositiva pueden ver cómo estamos desatornillando, pero cuando llegamos al cuello nos encontramos que en intervenciones anteriores bloquearon las piezas. Como las piezas tienen un ligero movimiento, consideraron que era mejor tenerlas más sujetas, más firmes. Entonces iban poniendo resinas epoxi para bloquear todas las estructuras. Realmente eso no ayuda a la conservación. La idea es, si la pieza se hizo de esa forma y estaba muy bien pensada por los orfebres, cuando lo engarces otra vez bien, las piezas funcionan estupendamente y si se mueven es porque se tienen que mover. Entonces lo que hemos hecho en estos casos ha sido retirar todas esas resinas, como lo ven arriba, están retirando, hasta que hemos podido desenroscarlo
como ven ahí, la figura, y hacer una limpieza completa. Se retiraron todos los adhesivos. Además, esos adhesivos, el problema que tienen es que pueden tirar también de los esmaltes. Y luego simplemente volver a atornillarlo. En este caso, como el plato es ovalado y tiene que encajarse, había pasado un poquito de rosca. En este caso le pusimos una arandela que hace que cierre un poquito antes y quedó perfecto. Estas piezas atornilladas, en otros casos lo que nos hemos encontrado al desmontarlas es que estaban mal montadas porque estaban numeradas. Por ejemplo, aquí tenemos este vaso con el caracol. Esta tapa, que estaba muy oxidada y presentaba muchas manchas, cuando lo desmontamos, aquí ven todas esas piezas, cabujones de piedra preciosa, esos son los tornillos. Eso lo giras, lo desatornillas y se sueltan las piezas de esmalte, como ven ahí. Se saca el tornillo y ahí sí se saca la pieza. ¿Qué nos encontramos? Que, por ejemplo, el plato está numerado, no sé si ven allí, que tiene tres marquitas, abajo tiene una. En las piezas de esmalte también, no sé si ven arriba que tienen tres marquitas, arriba tiene 3 marquitas y una X. Y los tornillos con los cabujones también. De esta forma, esta tapa, que tenía colocados los esmaltes de esta forma, que no encajaban bien, fuimos colocando cada esmalte con su numeración en su sitio y quedaron mucho mejor encajados. Se adaptaban perfectamente cada uno a su sitio. Entonces podemos reubicar todas las piezas en su sitio original. Aquí ven cómo ya al final se colocó el caracol y cómo quedó la pieza una vez con todo bien colocado. Ahora les voy a hablar del vaso de los dragones. Es la estrella, bueno, es una de las piezas maestras y yo estuve restaurando este vaso, ya le verán por qué, más de un año. Estuve solamente con esta pieza, ya les contaré por qué. Esta es el vaso de los dragones antes del robo, con esos 2 dragones. Así es como estaba y así es como quedó después de la restauración. Esperen que está pensando. Esto es una cosa que traigo porque si van a verlo, no lo van a poder más que ver aquí. Las lenguas de los dragones se mueven, son articuladas. Es imposible que lo vean porque ahora está en una vitrina tan estable que aunque salten al lado, no se le van a mover las lenguas de los dragones. Pero lo traje por eso, para que puedan verlo. Tiene un sistema de péndulo dentro. Lo pueden ver aquí, es una foto. Ven como la lengua, ese va por dentro, ese es el contrapeso, la lengua, y va sujeto por una varilla y lleva aquí la lengua en el contrapeso de forma que se balancea perfectamente. Bien, este es el vaso de los dragones antes de la restauración. El principal problema que presentaba era muchísima suciedad, muchísimos adhesivos, muchísimo epoxi, que habían bloqueado todas las piezas con epoxi, y lo que a mí me preocupaba más, una pieza que estaba colocada del revés. Este es el niño que está sentado, ven todo lo que tiene entre medias es epoxi, y se ven la pieza que está al lado, está colocada boca abajo, de forma que los esmaltes están rozando con la piedra. Como habían bloqueado todas las piezas con resina epoxi, hay un problema con el epoxi. Ahora se lo contaré, que con los esmaltes es aún más peligroso retirarlo. Este es el estado de conservación. Ven que tiene muchas resinas, allí ven que están las resinas. Hay soldaduras antiguas, una soldadura de plomo. Aquí también ven más gotas de resina, porque iban poniendo y a veces les goteaba. Aquí hay esas acumulaciones blancas, son los pulimentos, lo que les digo que utilizaban para frotar. Esas acumulaciones están allí, más resinas, y luego no sé por qué habían pintado de rojo, muchos del oro estaba pintado de color rojo. Esto es para que vean las capas de protección, lo que les digo. Sigo echando capas de protección. Si se fijan arriba, vean cómo las capas de protección daban un aspecto mate, blanquecino, que no deja ver bien el brillo. Eso con disolventes lo íbamos quitando, como ven en esa diapositiva. Allí, a punta de bisturí, se puede ver cómo íbamos quitando todas las acumulaciones de los polvos estos que utilizaban para las limpiezas, y ahí pueden comparar el diferente brillo. El esmalte es vidrio y brilla de una forma, el oro brilla de otra. Si le das una capa de protección, brilla la capa de protección, con lo cual no puedes ver ese juego con el que jugaban los artesanos. Por eso hemos estado vigilando dónde ponemos protección y dónde no ponemos protección, porque cuando ponemos protección cambia el brillo. Entonces, esa es una de las razones.
Y esto es lo que les contaba de las resinas. El problema de la resina epoxi, hubo una época, bueno, la restauración es como la medicina, tiene sus épocas, ¿no? De pronto aparece un producto que es la estrella y se utiliza para todo y con la mejor intención. O sea, no puedes decir que... Pero el problema de la resina epoxi es que no es reversible, no hay ningún disolvente que la deshaga. Solo es termofusible, es decir, si la calientas se pone un poquito blanda y la puedes cortar, pero aquí no podíamos calentar, era imposible porque los esmaltes, como están sobre metal, si tú calientas, el metal se dilata más que el vidrio y entonces lo que produce son fisuras en el esmalte, incluso puede saltar. Por esa razón la temperatura estaba descartada. ¿Qué hicimos? Hay un disolvente, el dimetilformamida, que cuando lo das al epoxi lo pone un poquito blando, lo pone como que lo pone un poco, no lo disuelve, pero lo pone un poco blandito. ¿Qué ocurre? Si tú tienes un esmalte, tienes un epoxi encima, intentas tirar del epoxi, lo que puede ocurrir es que te lleves el esmalte pegado. Entonces, ¿qué técnica hemos utilizado? Dábamos con un pincel un poco de disolvente, esperábamos 5 o 10 minutos y entonces a punta de bisturí, como ven ahí arriba, cortábamos una lonchita. Dábamos otra vez el disolvente, esperábamos unos minutos y cortábamos otra lonchita y otra lonchita y otra lonchita hasta que sobre el esmalte quedaba una capa fina que ya con ese disolvente se pone un poco blanda y la podíamos retirar con facilidad. Por esa razón, para desmontar esta pieza hemos estado casi un año, o más de un año, simplemente buscando la forma de acceder a todo ese epoxi. Ahí pueden ver, y bueno, en la parte baja, como íbamos retirando también con disolventes y a punta de bisturí, todos esos acumulaciones de productos de limpieza. Se empezó, como todo tenía resina, lo que empezamos a hacer fue a retirar las piezas que eran más accesibles, como ven aquí. Aquí, por ejemplo, se soltó uno de los peces porque no estaba bien enganchado a las caracolas, estaba pegado, y ven como, por ejemplo, como la resina que tiene abajo. Así es como íbamos sacando las piezas. Pero una vez que se quedó el núcleo cerrado, la verdad es que yo hablé con conservación, porque siempre hablamos mucho, y yo les decía que yo no sabía si iba a poder desbloquearlo y acceder a la pieza, porque realmente tienes que valorar siempre en restauración si lo que estás haciendo es más agresivo y puedes hacer daño a la pieza por intentar solucionar un problema y crear otro. Entonces, por eso durante un año fue un trabajo muy meticuloso, constantemente, para ir soltando poco a poco todas las piezas. Aquí ven el niño, cómo estaba la pieza de abajo, como poco a poco con el bisturí íbamos quitando todo ese epoxi. Cuando ya no pudimos separar piezas de fuera, ya empezamos por debajo, como ven ahí, ese es el tornillo que tenía, también estaba pegado con epoxi. Como empezamos a quitar epoxi, ahí vean cómo quedó, que dentro de la pieza también tiene epoxi, y así poco a poco fuimos quitando piezas, ahí ven cómo lo vamos desmontando. Ahí ya pudimos sacar una de las piezas grandes, ahí se ve cómo estaba lleno de resina también por dentro, la pieza azul cuando la conseguimos sacar, y conseguimos llegar a la famosa pieza, que eso fue una alegría impresionante. El día que conseguí separar aquella y acceder a esta pieza y poder darle la vuelta y limpiarla, fue una de las alegrías. Y estos son los dragones colocados, esa es la pieza que estaba colocada boca abajo. Aquí ven cómo ya se sacan los dragones, poco a poco. Eso es como estaban los dragones, por la parte de abajo de adhesivos. Y estos son los dragones cuando se sacaron. Ahí ven que tenía el vástago pintado de rojo, estaba todavía con los repintes. Y los dragones es muy curioso porque, claro, llevan dos colas que se engarzan. Entonces tú no puedes sacar un dragón porque las colas se engarzarían. Entonces una de las colas se desatornilla, lo ven ahí como lo estamos desatornillando, y queda suelta. De forma que este dragón se mete y luego se coloca la tuerca, o sea, luego se coloca la cola y se atornilla. Es lo que les digo, que todo está muy bien pensado. También nos encontramos, bueno, esta es una foto de los esmaltes, para que vean hasta qué punto, que a mí me gusta porque me hicieron una foto justo cuando estaba haciendo eso. O sea, yo estaba viendo esto por el binocular, estaba pegando ese fragmento que ven ahí, este fragmento de esmalte, lo estaba pegando en el labio del pez. Y así es como trabajábamos, con binocular. Entonces, me gusta porque se ve básicamente cómo se restaura prácticamente todo el tesoro del delfín. Y lo que nos hemos encontrado es que todas las piezas estaban numeradas. Aquí pueden ver
todas las marcas, los peces tienen un 2 y un 3 porque las conchas va a la concha 2 y a la concha 3 por cada una de las aletas. Todas las piezas, el niño ve que tiene una marca 1 y ahí, donde tiene que ir colocado, también tiene una marca 1. Es decir, todo se puede montar tal como el orfebre quería que se montara. Entonces, de esta forma, siguiendo las marcas que van dejando los números, volvimos a colocar todas las piezas. Se van colocando primero los dragones, luego colocamos el niño con la pieza transversal, luego colocamos la siguiente pieza. Y así poco a poco se van colocando todas las piezas. Esta es la última pieza que se coloca hasta que se coloca ya el pie. Y así quedó el vaso, si ven ya sin ningún tipo de resinas. Claro, incluso en el museo ahora, cuando la brigada, la que mueve las piezas de arte, claro, antes cuando cogían esta pieza era un bloque. Y ahora cuando la cogen, tiene un ligero movimiento. Entonces, siempre viene, Elena, que está mal. Digo, no, ahora está bien. Te digo que con cuidado, pero está funcionando tal como es la pieza. Y ahí tienen la pieza ya bien colocada. Ahora voy a hablar un ratito del montaje. Me he retrasado mucho, creo. Pues entonces lo voy a contar muy rápido, porque como han visto el vídeo tampoco... Esto es donde está colocado el tesoro del delfín, en esa zona del museo. Esta es la sala como estaba antes, como ha quedado ahora. La sala no estaba preparada, primero se hizo un proyecto arquitectónico, que es el que ven aquí para darle acceso, porque antes solo había una escalera, no había acceso de minusválidos, y se hizo todo el desarrollo arquitectónico. Y esto es ya con toda la planta como iba a quedar, lo que les expliqué antes de las zonas donde va cada una de las explicaciones, las piezas asiáticas, las piezas helenísticas y toda la nueva distribución. Se diseñó una vitrina, eso sí que es espectacular, es una vitrina continua de 40 metros. Y lo que tiene quizás más interesante, bueno, esta es la distribución que se hizo primero un premontaje con las figuras hechas de cartón y un segundo premontaje para la iluminación con las piezas reales. Aquí es como cada sección, son 26 secciones, como cada sección va con su explicación serigrafiada, que lo vieron antes en el vídeo, y cómo van colocadas todas las piezas. Todo esto se fue sacando en estos planos. Esto es que la vitrina, hemos tenido unas exigencias técnicas bestiales para esta vitrina. La empresa y Punto que lo realizó tuvo que trabajar con ingenieros de lo que pedimos, y entonces como se machacó mucho la vitrina, se hizo una vitrina previa sobre la que se hicieron todas las pruebas que verán ahora. Las vitrinas, lo más importante que tienen que hacer, lo que les voy a contar así un poco para que entiendan por qué esta vitrina es especial. Las vitrinas, como ya les he dicho, es muy importante que el aire esté limpio por las partículas de polvo y por los COP. Por un lado los COP porque oxidan el metal, y por otro lado las partículas de polvo porque incrementan las limpiezas de vitrina, y el momento más peligroso de una pieza es cuando la desplazas de un lado a otro. Entonces, cuanto más limpio esté el aire, menos limpiezas vas a hacer y más seguras van a estar las piezas. Entonces, ¿qué se ha hecho? El aire del Prado es muy limpio. El que sale a las salas es un aire perfectamente climatizado. Si se fijan en los museos, por ejemplo, ahora está muy de moda utilizar madera. Ya les he dicho que la madera genera este tipo de COPs que son... Entonces, ¿qué hay que hacer en esos casos? Hacer unas vitrinas absolutamente estancas con unos sistemas de ventilación que no puede entrar nada del aire exterior, y son más complicadas y más caras, más complicadas de mantener, son mucho más complejas. La idea que tuvimos en el Museo del Prado es que toda la sala es vitrina. Entonces, el aire entra limpio desde ese lado, es un aire limpio, perfectamente limpio, climatizado, entra en la sala. En la sala no hay nada que emita, todos los materiales son materiales inertes. ¿Qué emite en la sala? Nosotros, que estamos en la sala, nosotros manchamos el aire, pero es relativamente poco, y las piezas
que se exponen en el interior. Un vaso de oro y piedra no emite, pero por ejemplo los estuches sí que emiten vapores. Entonces, ¿cuál es el sistema? El aire limpio entra en la sala, se mancha un poquito con nosotros, pero no es demasiado. Entonces entra por la parte baja que ven ahí, entra el aire por la parte baja, pasa por unos filtros, esos que están ahí, hay un cajón de filtros, entra en la vitrina y sale por el otro lado de la vitrina. Porque si tú tienes una pieza que emite, una pieza de madera, el problema no está en que emita, sino que se acumule. Si tú dejas mucho tiempo la pieza, va a acumular gases, COPs, y eso es lo que va a producir los daños. Los restauradores, siempre que vamos a otros museos, somos así y nos abren una vitrina, yo por lo menos lo primero que hago es meter la nariz para ver si huele o si no huele, si es una buena vitrina o no es una buena vitrina, ¿no? Entonces, si tú, aunque esa pieza emita, estás sacando el aire, no hay un problema. Entonces, de esa forma, la vitrina no es absolutamente estanca y además, al meter el aire, generas una presión interior que empuja hacia afuera el aire que estás metiendo, con lo cual el polvo que pueda haber fuera no entra, siempre se va a quedar hacia afuera. Entra limpio y siempre va a ir hacia afuera, no va a entrar polvo del entorno. Como les he dicho, todos los materiales, todos los que están en la vitrina son inertes. Se hizo un test, aquí lo están viendo cómo se estaba analizando la silicona que se utilizó. Eso es todo un test de ODI para garantizar que todos los materiales que se han utilizado eran neutros. Esto son las pruebas que han visto en el vídeo para ver si el aire funciona bien. Se mete por ahí, se mete vapor de alcohol. Se llena la vitrina, vas viendo cómo la va llenando hasta que llena toda la vitrina y se hace un cambio de aire cada media hora. Eso se ha podido calcular. Cada media hora todo el aire sale y vuelve a estar otra vez la vitrina limpia. De esa forma tenemos una fluctuación que mantiene limpio. Y la otra cosa muy interesante de la vitrina es la estructura. Tiene que ser muy estable porque las piezas son muy frágiles. Entonces consiste, si lo ven aquí, es un panel que cuelga de la pared. De ahí están las balsas donde van las piezas. Eso va colgado del muro. Y entre medias tienen unos bloques que eliminan las vibraciones que pueden llegar del muro. Son los Silent Block, tienen un tipo de amortiguación que si hay vibraciones del muro no las transmite a este panel. Y el resto de la vitrina que rodea, donde está la luz, la puerta y la parte baja, no hace contacto con este panel. De forma que si tú golpeas la puerta, vas a mover el techo, la puerta y la base, pero no vas a llegar al panel donde están las piezas. De esa forma garantizamos que una persona que se caiga o que empuje no puede hacer vibrar las piezas. Esto es lo que vieron antes. Se hicieron pruebas que vieron que estaban tirando estos balones que pesan 7 kilos, los tirábamos contra la vitrina para, con unos sensores sísmicos, ver si realmente se transmitían esas vibraciones o no se transmitían. Hay una cosa que no me da tiempo a contarles, pero si se fijan aquí, las piezas antes estaban colocadas en una plataforma, con lo cual si un vaso de esos se cae, desgraciadamente, se puede romper una piquera, un asa, que no queremos, pero si una pieza en una de estas baldas se cae, posiblemente se cae una, cuando cae, empuja la que tiene al lado y cae sobre una placa de hierro a una cierta altura, con lo cual de la pieza no nos queda nada. Entonces a mí cuando me dijeron que era el sistema expositivo, que queda precioso, pero yo cuando me lo dijeron me quedé espeluznada, lo que dije es que había que hacer entonces sujeciones de garras. Voy a contar un poquito. Esto es todo lo que cada pieza se estudió, una por una, cómo la íbamos a sujetar. Aquí pueden ver todo el proceso que hicimos durante meses, pieza a pieza, cómo la íbamos a sujetar. Estos son soportes. Cuando ustedes van a un museo, generalmente ven soportes. Un soporte que sujeta un plato, un soporte. Esos soportes es lo habitual, y hay unos cuantos. Las garras es otra cosa. Las garras, se voy a explicar con esta pieza. Mi problema es los accidentes. Es decir, mi problema es que si un día están colocando una pieza y de pronto la tapa de la pieza se va a caer, haga así para sujetar la tapa y con este codo da la pieza que tiene al lado. Ese es el problema. Y si esa pieza se cae, yo les digo que llega hasta el fondo. Entonces, eso es lo que a mí me da terror y eso es lo que hemos dado vueltas. Entonces, yo tengo que sujetar la pieza que está al lado de forma que si le dan un golpe, esté sujeta. Esas son las garras. Son garras que sujetan la pieza. Este caso es una garra. Aquí, como ven, esta pieza de cristal de roca, el delfín, perdió la estructura de oro que llevaba debajo, se la robaron. Entonces, es estable, pero tiene un ligero movimiento. No se cae, pero ahí, si puede, se da un bailecito.
Entonces, hemos hecho un soporte que es como una U, como tiene un rebaje que lo sujeta y lo metemos en esos cilindros. Creo que no lo pueden ver muy bien. Es ese que está ahí, lo sujeta. ¿Qué ocurre? Que si eso lo sujeta muy firme, yo estoy colocando la pieza y le doy un golpe, si está muy rígido, puedo romper la cola del pez, que tampoco es bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese soporte que se mete en la balda se mete en unos tubos de acero que tienen un ligero movimiento. De forma que si yo doy un golpe al delfín, tiene un ligero movimiento para no partirlo, pero no le va a dejar caerse. Es decir, no son unos soportes que sujeten del todo, no pueden ser rígidos. Entonces se fue estudiando pieza a pieza, hay piezas muy sencillas, pero otras, y esas son las garras que hemos ido poniendo. En el caso de los metales se ponían garras de acero con termorretráctil para amortiguar, también se le metían entre medias, no sé si lo pueden ver ahí, las láminas de uretano antideslizantes. Se han ido colocando, dependiendo del tipo de material, se colocaban de acero, de latón, si eran más dorados, si eran... En el caso de los esmaltes, como ven ahí, las garras no llegan a tocar la pieza. De forma que si recibiera un impacto, primero se movería y luego llegaría y ahí sí que dañaría el esmalte, pero sería un mal menor antes que se cayera toda la pieza. Pero a diario no está tocando y haciendo daño al esmalte. Y luego, en los casos del cristal de roca, si lo ven ahí, si los poníamos de acero era horroroso como quedaba. Y los hemos puesto de nylon. No es metacrilato porque se rompe mucho, se han hecho unas específicas de nylon. La iluminación ha sido también específica. Las piezas de cristal de roca se iluminan con baldas retroiluminadas, mientras que las otras piezas se iluminan con las luces, salen una luz de arriba, si lo ven allí, y luego las tijas, esos foquitos que tienen debajo. Sí, y también estuvimos estudiando el tema del calentamiento, que no pudieran calentar las piezas. No por la luz, que la luz LED no calienta, sino por el sistema eléctrico que ilumina. Lo que se calienta es el aparatito, no la bombilla ni la luz. Eso es lo que realmente genera calor. Entonces también se estuvo vigilando. Otro de los sistemas era los sistemas de seguridad. Tiene un sistema muy complejo con unas llaves especiales y era el acceso. A veces el arquitecto cuando venía a hablar decía, no, pero podéis meter la pieza de lado, no. O sea, tiene que ser que tú abras la puerta y que puedas colocar la pieza con facilidad. Y como ven, todas las puertas llevan unas bisagras espectaculares, muy grandes, porque tienen que sostener estas puertas de vidrio curvado de 6 láminas que llevan de altísima seguridad. Curvar esos vidrios ha sido complicadísimo, porque es vidrio de alta seguridad y muy transparente. No es el extra porque tiene mucha seguridad, pero bueno. Entonces, una vez que ya estaba preparado todo, como ven, estaban todas las baldas preparadas, todas con sus garras preparadas, con cada pieza en su sitio, con todo terminado, funcionando todos los sistemas, se empezó a colocar todo el tesoro. Traíamos las piezas, como las ven ahí en esos carros, desde el antiguo tesoro, día a día, las piezas que correspondían cada día, porque no era llegar y colocar. Las garras se habían hecho, pero muchas hubo que modificarlas y que ajustarlas ya in situ. Entonces se traían, se fueron, algunas piezas no dieron problema. Por ejemplo, este aparador se cruzó y es que no dio más que problemas. De pronto estuvimos una semana solamente ahí. Y ahí ven cómo íbamos colocando y llegaba una pieza a otra, hasta que quedó así. Toda la investigación histórica que se ha hecho, todos los estudios históricos, todo lo que sabemos, si van a ver la exposición verán estos monolitos que se ven ahí, que ha sido una colaboración de Samsung, y ahí están todas las piezas, se pueden ver, giran, de forma que puedes ver, porque claro, estas piezas lo bonito que tienen son pequeñísimos detalles, entonces puedes ampliarlo. Y a la vez tienes toda la información que tenemos de cada una de las piezas. Esto no es por vendérselo, porque parece que se lo quiero vender, pero se ha hecho una app del Museo del Prado, donde está todo el tesoro del delfín. Y puedes ver que todas las piezas, puedes verlas, puedes girar, puedes tener toda la información pensando en investigadores o en el público general. Cuesta 3 euros, yo las he pagado también, o sea, no es por vendérselo, pero bueno, tienes el tesoro del delfín en una app. También vienen todos los estuches abiertos y cerrados y luego también toda la información histórica con fotos antiguas de las piezas, que la verdad es muy interesante porque en sala no puedes contar todo eso.
Y tampoco se ha hecho un catálogo razonado porque sería, lo que se va a hacer es un congreso posiblemente en un año, y a lo mejor ahí toda esta investigación nueva se vuelca en el congreso. Actualmente funcionamos con la app. Esto es toda la gente que ha trabajado, ya les he dicho que ha sido un equipo muy grande, y bueno, muchísimas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Elena, por esta magnífica repaso del Tesoro del Delfín, con esos detalles que no se van a poder ver en la exposición y que tú nos has aclarado aquí. Así que ha sido un placer esta conferencia. Espero que no sea la última, porque creo que en tu bagaje cultural tienes muchísimas más cosas que contar y que decirnos, y que contamos contigo siempre para que puedas venir a ilustrarnos. Ahora nos quedan pocos minutos. Si hay alguna pregunta. Sí. A mí me gustaría saber si Felipe V amplió todavía esta colección, o cuando llegó de Francia esto se paró. Esa es una pregunta. Y la otra, yo de lo que usted ha mostrado ahí, la única que conozco es la cúpula verde del Dresde. Conozco salas en redondo, pero expuesta de la joyería. Yo, como me mareo mucho, voy a ver lo que es ver algo todo en redondo, una cosa tras otra, si marea o no marea, porque una cosa es, se distrae un visitante cambiando muchas veces de tipo de vitrinas como está expuesto, por lo menos me pasa a mí. Sí. Y luego me gustaría, y luego también la vicisitud que ha pasado la colección del Duque de Sajonia, la cúpula verde, entre dos guerras mundiales, entre un cambio de gobierno, Alemania Oriental y tal, no lo ha pasado la colección de Delfín, porque lo tienen que haber tenido guardado durante años muy bien. Esa es la tercera colocación que yo conozco ahora de la colección de Delfín, expuesto en el Prado. Me gustaría saber lo que ha costado este montaje. Ha sido 1.200.000. ¿Cuánto? 1.000.000 de euros, 200.000. Eso no se queda. No. ¿Pero qué cuesta una pieza de estas que no salen al mercado ni en más? No, mire, la primera pregunta era si lo amplió Felipe V. No lo amplió. Es más, lo hemos ampliado nosotros, porque si van a ver la exposición verán que hay un juego de laca, japonés, que hemos encontrado, bueno, lo ha encontrado Leticia Arbeteta, lo ha encontrado en el Museo de América. Y un juego de instrumentos de caza, que también pidió Felipe V, que estaba en el Museo Arqueológico. Entonces, cuando la herencia viene a Madrid, se fue, como le digo, se fue al Palacio de la Granja, y no se amplió. Además es que no se llegó a exponer. No se llegó a exponer, y estas dos piezas se separaron. Posiblemente el juego de laca, porque el juego de laca ahora se parece a todos los juegos de laca, esos cuenquitos rojos que vemos que nadie los valora, pues ese juego, que lo localizó Leticia Arbeteta, ahora mismo está viniendo de Japón gente a verlo, porque es el único juego de laca que se conserva original del siglo XVII prácticamente en el mundo. Porque como vino con una embajada y se sabe que eso fue de esa época, en Japón los criterios de restauración no son como aquí, que es conservar. En Japón los maestros vuelven a hacerlo a la manera... Hay gente especializada que sabe muchísimo para hacerlo exactamente igual como se hacía en el siglo XVII. Con lo cual ellos desmontan los templos y lo vuelven a hacer. No conservan. Con lo cual, haber localizado este juego tiene un valor incalculable. Y si lo van a ver, verán que son los juegos, los conquitos rojos normales, que se debió separar de la colección porque no lo valoraban. Porque cuando ya pasó a ser una cosa normal, en el siglo XVII era una cosa única, pero ya y el juego de caza también. Entonces, cuando se planteó juntar la herencia del delfín,
se trajeron estas piezas y ahora mismo toda la herencia que se conserva de Felipe V está en esta sala expositiva. Por eso digo que es una exposición redonda. Solamente hay un estuche del tesoro que está en el Louvre, porque se debió ir con los franceses, a lo mejor, y lo compró un coleccionista privado que se lo ha donado al Louvre. Solo nos falta eso, todo lo demás está ahí. Luego, el tesoro es una sorpresa que lo tengamos, pero el de Dresde, todos. Porque realmente este sufrió, primero, el primer traslado, el robo de los franceses, la ruta que siguió por Francia antes de que se devolvieran, y que pasó por los orfebres, volvió a España, pasó al Museo del Prado, vivió la Guerra Civil. Este tesoro salió, como los cuadros del Museo del Prado, salió embalado y vino con 2 fracturas. Que yo sepa, vino con 2, o sea, se embaló muy bien y volvió con dos fracturas, pero no se perdió mucho más. Ha sufrido el robo y ha sufrido traslados. Es decir, yo le puedo decir que para este montaje se ha movido el tesoro 5 veces. 5 veces. Para minimizar. O sea, yo cada vez que iba a una reunión era no mover el tesoro, porque el momento que tú coges una obra y la vas a hacer así, ese momento es en el que está en peligro. Entonces, lo hemos movido 5 veces, para fotografiar, para analizar, y las tengo contadas. Entonces, para todo el movimiento que ha tenido, realmente es una suerte que conservemos este tesoro. Lo mismo que les pasa al de Dresde y a todos los demás. Y no sé, la última pregunta que me estaba comentando, ya tenía que haber tomado nota, no me he dado cuenta. Sí, eso es una cosa que nos preocupaba muchísimo, porque el diseño redondo vino Rafael Moneo. Este proyecto comenzó todavía cuando estaba Zugaza, de director del Museo del Prado, y él colaboraba mucho con Rafael Moneo. Y este diseño circular fue de Rafael Moneo. Y la verdad es que la primera reunión que tuvimos, porque hemos sido un equipo como de 20 que hemos trabajado siempre juntos, el principal problema era que al ser vidrios curvos, que los reflejos, de pronto empezáramos a ver distorsión óptica que te pudiera marear. Eso fue uno de los principales problemas, que hemos tenido dudas. Y hemos estado hablando con la empresa, con I Punto, por eso les digo que I Punto, la primera idea es que esa sección, que he visto que la golpeábamos y que hacíamos todo y todas las pruebas, esa sección en inicio se iba a utilizar, porque son muy caras de construir, quedó tan machacada que dijeron que no, que se la llevaran y que hacían una nueva de todas las pruebas que hicimos. No solamente era el vidrio circular, sino que también en la primera reunión yo pedí que el primer diseño era una vitrina muy espectacular, muy grande. Dije, no, tiene que ser muy estrecha para que la pieza esté muy cerca del espectador. Porque si no, en cuanto te la ponen aquí, si ya ves poco aquí, ya aquí no ves nada. Entonces, se redujo la distancia. Y luego la tercera era el tema de la iluminación. Al querer esa tan diáfana, no hay una luz frontal, no hay una luz difusa frontal. Y el principal problema con estas piezas es que si te la iluminan con un foco, tú ves blancos y negros, ves el brillo y ves la oscuridad. Que eso yo lo he visto en muchos museos. Y al cabo de 10 minutos te estás con los ojos que solo quieres salir de ahí. Porque tanto blanco-negro te cansa la vista. Entonces fue una lucha que yo tuve desde el principio, que tuve yo y que mis compañeros también me secundaban, que por favor luz difusa, que no tuviéramos focos. Si se fijan, tenemos unas tijas así puestas y otra luz cenital. De tanto insistir, se han buscado las últimas tijas, están buscando encontrar unos filtros que difuminaban, se ha dado miles de vueltas y hemos conseguido una iluminación suave, para que no se te canse la vista. Y tengo que decirles además que la empresa que lo hizo y Punto, la semana pasada estuve con ellos porque vamos a modificar, había unas que aún podemos mejorar la iluminación y están diseñando unos filtros especiales para también intentar bajar un poco la intensidad donde no queremos tanto para evitar los brillos. Y yo estoy contenta porque, si se fijan, hay museos en los que cuando entran hay una sensación como que te cuesta ver los colores, todo se queda un poco verdoso. Y es porque ahora mismo estamos en plena revolución de los LEDs. Y los LED se supone que dan luz natural,
Te dicen siempre que es el 90%, luz natural al 90%, vale. Ese 10% ¿qué es? Ese 10% es el color rojo. El color rojo es carísimo de conseguir con LED todavía, porque ya saben que la tecnología avanza muy rápido, pero hasta este momento es muy caro de conseguir. Con lo cual a ti te venden 90% de luz natural y dices, pues fenomenal. No, es que te falta justamente lo más importante. Entonces, también hemos conseguido una iluminación que hemos estado esperando, que pensábamos que no llegábamos a la inauguración, con esa temperatura de color que se acerca a la luz natural. Y yo la verdad es que con todos los miedos que tenía, yo ahora entro en la sala del tesoro y no me canso. También lo que se hizo fue, para que no fuera circular del todo, hay una zona que son lo que llamamos las obras maestras, que son unos vitrinas independientes que permiten ver las piezas por los 4 lados. Porque también es una de las cosas que perdimos cuando nos la llevamos del sótano. Antes se podían ver las piezas por los 4 lados, que fue una de las cosas que también estuvimos luchando, pero ahí sí que no... Hay cosas en las que no hemos podido ganar. Esto es una negociación. Yo también pedí una balda continua y me trajeron baldas. O sea que te tienes que ir adaptando un poco a... Porque todo el mundo tiene sus razones. Todo el mundo hace algo por algo, ¿no? No es... Entonces, al final, entre todas estas negociaciones, pues hemos llegado a un punto en el que yo la verdad es que puedo pasar mucho tiempo dentro de la sala del tesoro y no cansa y no marea como otras. La que es una preciosidad, por ejemplo, es la sala del Louvre, pero es que la sala del Louvre, las vitrinas no están climatizadas, o sea, tienen otra serie de problemas, son vitrinas antiguas, y si se fijan, la luz es natural, cosa que en un museo no debería ser, porque se están planteando cambiar una serie de cosas, pero es un sistema expositivo, quizás se puede considerar más antigua, ya lo renovarán, pero esa luz natural es muy agradable. Quizás sea de los pocos sitios donde aún podemos ver estas piezas como las verían sus propietarios. Porque ahora ya tenemos, por ejemplo, que proteger. Si van a ver en el Prado, tenemos muchos... hay piezas, por ejemplo, el juego de laca. La laca es un material muy curioso porque la laca se saca, es urusi, es una resina que se saca, que se va dando por capas, no sé si habría de hablar, que van a capas y capas y capas, pero el problema es que entre capa y capa no es que la resina seque, es que reacciona, forma cadenas largas, de forma que eso no se disuelve con ningún disolvente. Es la cosa más estable, aguanta altas temperaturas, aguanta cambios aguanta todo, disolventes, pero lo que no aguanta es la luz. Es lo único, la luz ultravioleta rompe las cadenas de unión y se queda frágil. Entonces, ese juego de laca tiene una iluminación especial y cuando no hay público baja el tono de luz. Y los estuches pasa lo mismo. Es que podría estar hablando horas de esto. ¿Está limitado en esa sala? Está limitado, pero nunca lo hemos alcanzado. O sea, no se ha alcanzado. Aunque tiene muchas más visitas que antes. Cosa que a mí es una cosa que me dolía un poco porque siempre me decían que el Tesoro del Delfín apenas tenía visitantes, es cierto. Cuando estaba en el sótano, cuando estaba camino de la cafetería antes, había más visitantes porque iban a la cafetería, se perdían y terminaban en el Tesoro. Pero bueno, había más visitantes. Cuando quitaron la cafetería, los que iban eran o porque se habían perdido o porque sabían lo que iban a ver. Entonces, cuando cerramos el Tesoro para hacer las pruebas, yo decía, vale, viene poca gente, pero es que yo estaba dentro trabajando, habíamos cerrado y venía gente y me decía, ¿está cerrado? Sí, anda, si venimos justamente a ver el tesoro. Yo decía, claro, pero es que la gente que viene es gente que sabe lo que viene a ver, es un público muy especializado. Y a mí me parece un público mucho más interesante que el que se ha perdido. Me parece que es al público al que tenemos que mimar, al que tenemos que trabajar. Entonces, en la nueva exposición no se ha hecho una gran difusión, se hizo una pequeña difusión para mí, para todo 4 años de trabajo y el dinero que se ha invertido, me hubiera gustado que hubiera más difusión, pero está funcionando el boca a boca. Es una cosa que, y yo cuando he ido muchas veces al Tesoro, alguna vez, gente que yo no conozco, se acercan para felicitarnos. No sé, usted trabaja aquí, quiero decirle que es una preciosidad, que estamos encantados y qué tal. Entonces, yo realmente eso es lo que más gratificación me da. Porque han sido 4 años muy intensos, muy intensos. Pero sí que noto una reacción del público
que disfrutan, que lo han hay gente que te dice, yo ya lo conocía, pero ahora lo veo mejor, y hay gente que te dice, no lo conocía, ha sido un descubrimiento y me parece maravilloso. Las piezas que se robaron en 1908, sí. ¿se pudieron recuperar, se pudieron restaurar en la medida que estaban hechas? No, se ha perdido, o sea, las que se perdieron, se recuperaron algunas. Si te interesa el robo, yo creo que espérate al Congreso, porque en esta investigación Leticia Azcue ha hecho una investigación de lo que pasó con el robo y lo tiene que publicar. Y la verdad es que debe ser interesantísimo, o sea, que esto se publicará. La policía, en el momento que ya se dan cuenta que están desapareciendo piezas, cuando les pillan les quedan unas pocas. Hay una caja en el museo, había una caja que ponía, a mí me hace gracia, que están todos los sobres de la policía, de lo que fueron encontrando y de lo que encontraron en la casa del que dijeron que era el ladrón, porque tenemos la teoría de que al pobre le cayó a un pobre cabeza de turco y los de verdad que lo habían organizado parece ser que... Entonces se recuperaron unas poquitas, pero no se recuperaron muchas. Parece ser que muchas las fundieron, porque vendían el oro al peso. Entonces las fundían para no dejar rastro y ese fue el problema. Entonces hay un vaso grande que si van a verlo, por ejemplo... hay un vaso que está roto, que no fue del robo, que irán a verlo y está colocado, se ve aquí en una de las diapositivas, que es un Neptuno y queda un trozo nada más, ¿no? Entonces, con el estuche, viendo el estuche con las piezas dentro, te haces una idea de cómo puede ser el... Miren, si es que está aquí, espera, se lo pongo, porque se ve aquí. Simplemente con el estuche tú ya te puedes hacer una idea de cómo era el vaso. Aquí lo tienen, eso de ahí abajo. Lo que queda es esa piececita y esas dos de allí. Si tú eso lo haces de metacrilato, que es lo que me dice todo el mundo, ¿se puede hacer de resina? Sí, yo sé cómo es la pieza, la puedo hacer. Pero la resina es fea. Cuando tienes un cuarzo y alino de esa categoría, cuando le pones al lado una resina, es cutre. O sea, es que realmente queda feo. O sea, no mejoras la pieza. Simplemente colocando dentro del estuche, tú ya estás viendo la pieza. No te hace falta, tu cabeza te lo cierra. Y de las otras piezas se perdió casi todo. Solo tenemos una, no he traído la imagen, que se recuperó la base y un nudo que sujetaba el vaso. Tenemos esto y esto otro. Durante mucho tiempo se expuso con una pieza de metacrilato, que daba a entender que la pieza antigua, yo cuando la vi la primera vez pensaba que era cristal, porque si lo ves así de lejos y una vitrina no te das ni cuenta, pero era metacrilato, no era original. Y tenemos la foto antigua de la pieza. Entonces lo que hemos hecho para que no se confunda es, partiendo de la foto antigua, sacamos en un ordenador, porque es una pieza cilíndrica, sacamos la forma, lo imprimimos, es más, lo imprimió mi hermano en casa, imprimimos la forma, saqué un molde de eso y de eso hemos hecho, como en los inventarios ponía que era de una piedra verde, pues hemos imaginado qué piedra sería y lo hemos hecho de una resina, siguiendo un poco más la forma que tenía el vaso para dar a entender, porque en este caso necesitábamos sujetar una encima de la otra, pero si no, no hemos hecho ninguna otra intervención. Intentamos no poner, en el museo no ponemos, no se reintegra por criterio, se reintegra únicamente si es necesario para la seguridad de la obra o porque realmente no te permite contemplarla bien. Si no, nosotros conservamos lo que hemos recibido y pasamos al futuro lo que hemos recibido. Bueno, pues enhorabuena nuevamente, Elena, por tu charla, por tu conferencia y, por supuesto, por la instalación en la que has intervenido, esa magnífica instalación que todos iremos a ver, por lo menos yo todavía no he visto esta nueva, iré a ver sin duda alguna en el Museo del Prado. Así que encantados de tenerte aquí, esperamos contar contigo nuevamente y te despedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias.